Bueno, realmente acá estamos en una universidad pública, se está hablando de la gratuidad. Cuando hablamos de eso estamos hablando de derechos, ¿no? Y yo como representante de un gremio y perteneciente al movimiento obrero, no puedo dejar de hablar de derechos, y por ese lado voy a ir. Y si yo tuviera que ponerle un nombre a esto, diría que voy a hablar de una historia de lucha por el tiempo. Y el movimiento obrero es un fenómeno social y político que sabemos todos que tiene su origen en la revolución industrial, ¿no? Y que se extendió rápidamente por Europa y por América. Cuando digo América, digo por nuestro país también, ¿no? Y a lo largo de la histórica lucha, la disputa entre capital y trabajo, uno de los temas que siempre estuvo en escena fue la jornada laboral. Y hay dos hechos fundamentales, dos hitos fundamentales que hablan sobre esa lucha. Una es la de 1886 de los mártires de Chicago, por lo cual hoy celebramos el Día Internacional del Trabajador. Y una fecha también muy importante, sobre todo para las mujeres, es el 8 de marzo de 1908, cuando las trabajadoras lo anoté para acordarme bien, la fábrica Cotton en Nueva York murieron atrapadas por el fuego, y bueno, razón por la cual nosotros hoy celebramos el Día de la Mujer Trabajadora. Siempre lo ponemos lo aclaramos, ¿no? El Día de la Mujer Trabajadora, porque esa es su historia de lucha, ¿no? Y nosotros, cuando digo que el movimiento obrero se extendió rápidamente en la era capitalista, en nuestro país también ocurrió lo mismo, pero el verdadero sindicalismo de masa empieza en la casa. Se nombra mucho a Perón, y bueno, realmente el sindicalismo de masa empieza con Perón, y donde también es bueno que las mujeres, recordemos que las mujeres totalmente invisibilizadas, su voz se hace pública con Eva Perón, y ahí las mujeres empezamos a ocupar lugares, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y creo que la conquista más importante del movimiento obrero fue en su principio la limitación de la jornada laboral. Pero ¿qué nos pasa hoy? La tecnología avanzó en nuestras vidas y hoy somos protagonistas de la cultura de lo instantáneo. Los trabajadores estamos afuera las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ¿no? Creo que eso nos pasa a todos. Y la pandemia vino además a complejizar esta situación. Y nos preguntamos entonces, ¿cuánto? Yo creo que las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es ¿cuánto vale nuestro tiempo? ¿Y cómo gestionamos el tiempo en esta sociedad? ¿Y qué cambios hace el tiempo en esta etapa del capitalismo digital, ¿no? Y el trabajo es tiempo. Y el trabajo es tiempo, y el trabajo es el único generador generador de valores en la economía capitalista, ¿no? Y las luchas obreras nos dejaron las 8 horas de trabajo. Y se hablaba 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Ese es el eslogan, ¿no? Y después vinimos las mujeres feministas y dijimos que ese eslogan no servía, porque las mujeres no tenían 8 horas de ocio, porque después de tener nuestra jornada de trabajo, teníamos nuestro otro trabajo no remunerado, que es el de cuidado, ya sea de actividades domésticas, de cuidado de personas, de nuestros hijos. Y esa es la lucha que estamos llevando a las mujeres, que necesitamos una ley de cuidado con calidad de tiempo, ¿no? Es fundamental que se ocurra. Y a todo esto que hablo de que la tecnología vino a modificar, la pandemia vino a complejizar más aún el panorama. Porque tenemos, y lo complejizó desde distintos aspectos, ¿no? Los trabajadores sabemos que la pandemia nos trajo pérdida de puestos de trabajo, pérdida de no solo registrados, sino los compañeros de economía popular. Pero hay algo que nos pasó, que en función del trabajo digital, con
con el trabajo físico que se hizo en muchos casos en lugares en las casas, ¿no? Y complejizándonos con toda la vida familiar. Nosotros, yo soy representante del gremio docente y a nosotros docentes, como tantos otros trabajadores, bueno, la pandemia nos cambió realmente nuestra forma de trabajo. Y pasamos de un día para otro a trabajar en nuestras casas, en esa función, ¿no? De lo que está entre el espacio digital y del espacio físico, y donde la jornada tiene una horizonte infinito. En esto que estamos las 24 horas del día, donde pasó no solo los docentes, sino muchos trabajadores. Y la disponibilidad es total y las reglas son un poco claras. Y si bien se sancionó durante la pandemia una ley de teletrabajo, que quiero aclarar que solo para los sectores privados, no para los sectores públicos, si bien habla de la desconexión digital, pero bueno, esto hay que pelearlo para que sea para todos, porque a veces sabemos que por más que estén las leyes, las normas, si nosotros no las hacemos cumplir, esas normas no existen, ¿no? Y esa es la situación que tenemos hoy los trabajadores. Y después viene a agravarse esto con el discurso emprendedor. Nosotros escuchamos, sé tu propio jefe, gestiona tu propio tiempo. Y es una fugaz ilusión de ser un capitalista sin más capital que nuestra fuerza de trabajo. Eso es un engaño. Como tributos, los contratos. Y ser tu propio jefe implica que vos no tengas más ningún derecho. Que no perteneces a un colectivo, no perteneces a una organización la que te va a defender tus derechos, ¿no? Y vemos esto, el trabajador busca ganarse la vida con múltiples funciones. Vemos un trabajador en bicicleta o en moto partiendo, que no tiene ningún tipo de derecho. Él es su propio jefe, pero no tiene nada. Un periodista que podría nombrar muchísimos ejemplos, lo digo, por ejemplo, algún periodista que colabora con varios medios a la vez, un docente que viaja por distintas escuelas, los equipos de salud que nos vemos estos días que tienen que tener cuántos trabajos para poder tener un sustento, para poder vivir. Entonces, la pregunta es cómo se puede gestionar el tiempo en este escenario de pluriempleo, ¿no? Y la relación entre capital y trabajo siempre tuvo una puja por el tiempo. Y la lucha sindical de la era digital es la lucha por el tiempo. Pero esta lucha tiene que ser colectiva. Un trabajador individualmente no va a conseguir absolutamente nada. Y esa es nuestra función como sindicato, ¿no? Son viejas pujas que se repiten en esta era digital, ¿no? Y si nos referimos a las mujeres trabajadoras, algo que dije recién, tenemos que tener en cuenta que las mujeres tenemos una doble jornada, ¿no? La jornada del trabajo registrado, con la que te pagan, y la otra jornada con la que no te pagan, que es la que haces en tu casa, en tu hogar, y que por eso yo decía que las mujeres sindicalistas y feministas luchamos por una ley de cuidado con paridad de género, porque siempre recae sobre la mujer, ¿no? Y hoy decimos que el principal logro de la lucha de los trabajadores fue la reducción de la jornada. Y hoy estamos luchando para que se reduzca la jornada de trabajo también. Ustedes saben que en muchos países de Europa y hay algunos gremios que lo han conseguido, porque justamente por la cantidad de pérdidas de puestos de trabajo, por la falta de trabajo, si hay una reducción de jornada, eso va a permitir que haya más trabajo, va a permitir que, está comprobado que haya una mejor vida, mejor salud, que cada uno tenga su tiempo, ese espacio de ocio que tanto se habló, ¿no? Y yo creo que
la reducción de la jornada laboral, como todo derecho conquistado, va a ser fruto de una lucha colectiva, ¿no? El Papa Francisco expresa siempre que insiste en trabajar menos para que la gente tenga más acceso al mercado laboral. Dice, no puede haber tanto agobio de los que tienen tantas horas de trabajo como los que tienen agobio por no tener trabajo, ¿no? Creo que esa es, hay muchos proyectos en el Parlamento argentino y bueno, todavía no se ha podido esto lograr, ¿no? Yo creo que con todo esto que yo decía, realmente estamos ante un cambio de época, ante un cambio civilizatorio. Yo, perteneciendo a un sindicato, digo que los desafíos que tenemos los sindicatos es acomodarnos, adaptarnos a los nuevos tiempos y no solo en resistencia, sino que hay una frase que realmente estamos usando mucho y me parece que es importante por todo esto que digo, que estamos ante un cambio civilizatorio de reexistencia, no solo resistencia, sino tenemos que adaptarnos a esta nueva existencia y los sindicatos además nos enfrentamos a situaciones muy complejas. Ustedes saben que hay una crisis de representación y lo estamos viendo en este conflicto de los compañeros de la salud, que es totalmente probable, es vergonzoso la situación que viven, pero no están representados por nadie. Y realmente es un drama, porque individualmente no se consigue nada, sino hay que afianzar más que nunca las organizaciones colectivas, ¿no? Porque justamente la derecha lo que pretende es destruir las organizaciones colectivas, porque colectivamente logramos derechos nacionales. ¿Qué pasa con la educación? Acá estamos con estudiantes, ¿no? ¿Qué nos pasó en la pandemia? Nos pasó la precarización laboral, nos pasó la extensión de la jornada docente, nos pasó la falta de recursos para la virtualidad. Los docentes tuvimos que adaptarnos de un día para otro a las nuevas situaciones, pero con nuestros propios recursos. No hubo aportes del Estado para pagarnos las redes de internet, nuestros elementos tecnológicos. La educación se sostuvo por los docentes, porque el Estado, y acá voy a hablar también del Estado como es, no hizo absolutamente nada para que los docentes pudieran afrontar esta situación. Y además estamos ante una lucha contra el avance en procesos de mercantilización y privatización de la educación. Y esto no solo hablo de la educación obligatoria, yo soy un gremio de representación, sino que hablo de las universidades, donde los procesos de privatización avanzan de forma muy acelerada. Y la pandemia también lo vino a acelerar. ¿Por qué? Porque utilizamos las grandes plataformas, Zoom, Meet, todo lo que utilizamos de otras grandes empresas tecnológicas, se están apropiando de nuestros datos. Y esos datos después son utilizados para vender a los estados elementos pedagógicos. Porque no hablamos de que el avance de la privatización es escuelas privadas, no, hablamos de la privatización de la educación en su conjunto. Ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante. No solo los sindicatos, sino toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Creo que como dije antes, hay un cambio de época al que tenemos que estar muy preparados también hacia adelante como ciudadanos, cuando sabemos que, próximamente hay elecciones en nuestro país, tenemos que tener nuestro país, nuestra provincia, nuestra intendencia, tenemos que tener bien en claro quiénes son, y no hablo de defender uno u otro movimiento político, sino que tengamos bien claro quiénes son los que van a defender los derechos de los trabajadores y quiénes no. Y también las mujeres, tengamos en cuenta que si queremos trabajar perspectiva de género,
adelante, pero no por eso dejemos de pensar, de tener esperanza. Tenemos que enfrentar esas situaciones, adaptándonos a las nuevas situaciones, pero sobre todo luchar, y como lo hemos hecho siempre los trabajadores, pensando que un mundo posible es mejor y que los derechos que tenemos un día existen y otro día no existen. En la pandemia se avanzó mucho, los gobiernos aprovecharon la pandemia para avanzar en los derechos de los trabajadores, en la precarización. Si por ejemplo yo voy a la provincia de Córdoba, donde el gobierno de la provincia de Córdoba aprovechó la pandemia para modificar la ley de jubilaciones de la provincia que afecta a todos los sectores estatales, donde quedamos con una pérdida total de derechos. Esto se vio en el mundo, que los gobiernos aprovecharon la pandemia para avanzar contra los derechos de los trabajadores. Tenemos que seguir peleando hacia adelante y pensando en todo lo que logró el movimiento obrero desde sus orígenes hasta ahora, bueno, pararnos en eso, pararnos en nuestras conquistas. Sabemos que a veces avanzamos, a veces retrocedemos, pero la única forma es la lucha colectiva, la construcción colectiva. Individualmente no vamos a lograr nada. Así que esperanzas a lograr un mundo mejor que tenemos, y tengamos en cuenta cuando elegimos a nuestros representantes, a quién representan. Si representan a los que van a defender la educación pública y gratuita, los derechos de los trabajadores, o van a avanzar hacia la privatización de todos los